¿Existe realmente una pastilla para recuperar el deseo sexual? La respuesta es sí, pero hay un problema. El medicamento que puede ayudar a una persona podría no servir absolutamente de nada para otra. Porque cuando baja el deseo sexual, lo más importante no es encontrar una pastilla. Es descubrir por qué bajó. Hoy vamos a ver qué opciones existen para mujeres y para hombres, cuando pueden usarse, y sobre todo, cuando no deberían usarse. Y al final, voy a responder una pregunta que genera muchísima confusión. ¿Existe algo parecido al Viagra, pero para aumentar el deseo sexual? Primero, algo importante. Tener poco deseo sexual no significa automáticamente tener un problema. Se convierte en lo que en medicina llamamos deseo sexual hipoactivo, cuando esa falta de ganas se sostiene en el tiempo, y sobre todo, te genera un malestar personal. Y esto puede tener causas muy distintas. Se agrupan más o menos en 3 grandes grupos. El cuerpo, cambios hormonales, la menopausia, enfermedades crónicas. La mente y el contexto, estrés, ansiedad, depresión o factores de pareja. Y los medicamentos, especialmente algunos antidepresivos. Y esto es importante, porque el tratamiento cambia completamente dependiendo de cuál de estas causas esté detrás. No existe una pastilla mágica que sirva para todos los casos. Pero aquí aparece una diferencia importante entre hombres y mujeres. Los tratamientos no son intercambiables entre unos y otras. Aunque compartimos muchos mecanismos biológicos, las causas y los tratamientos del bajo deseo suelen ser muy distintos. En el caso de las mujeres. En algunos países existen medicamentos específicamente aprobados para ciertos casos de deseo sexual hipoactivo en mujeres antes de la menopausia, como la flibanserina, que se toma todos los días y actúa sobre ciertos neurotransmisores del cerebro relacionados con el deseo, y la bremelanotida, que es inyectable y se aplica antes de la actividad sexual. Atención, no son estimulantes para cualquier mujer con poco deseo, sino tratamientos para diagnósticos muy específicos. Y no, esto tampoco significa que exista una especie de Viagra femenino. En unos minutos te voy a explicar por qué esa comparación puede ser bastante engañosa. En la menopausia, si la falta de deseo viene de la mano de otros síntomas como sequedad o dolor, el médico puede evaluar una terapia hormonal para aliviar esas molestias, lo que indirectamente mejora la vida sexual. En el caso de los hombres. Y en los hombres hay un error muy común que conviene aclarar. Pensar que poco deseo significa automáticamente testosterona baja. No necesariamente. Para diagnosticar un déficit de testosterona, no alcanza con decir tengo menos ganas. Tiene que haber síntomas compatibles, y valores bajos confirmados con análisis de sangre repetidos, hechos por la mañana. Solo ahí, un médico puede indicar terapia de reemplazo de testosterona. Y hay algo más que vale la pena mencionar. Factores como dormir mal, el sedentarismo, el sobrepeso, o el estrés sostenido, también pueden influir en los niveles de testosterona, y con eso, en el deseo sexual. Por eso, antes de pensar en un tratamiento hormonal, muchos médicos evalúan primero estos hábitos. Cuando la causa es psicológica, como ansiedad o depresión, el abordaje suele ser distinto. Puede incluir terapia psicológica, y en algunos casos, ajustar la medicación que la persona ya está tomando, si esa medicación está afectando el deseo. Ahora bien, hay una causa que muchas personas pasan por alto. Un medicamento que ya están tomando. Muchos antidepresivos, especialmente algunos del grupo de los ISRS, pueden disminuir el deseo sexual como efecto secundario. Si esto te está pasando, nunca dejes de tomar la medicación por tu cuenta. Lo correcto es hablarlo con el médico que te la recetó, porque a veces existen alternativas. Ahora sí, vamos con 3 ideas muy populares que pueden llevarte a sacar conclusiones equivocadas. Idea número 1, hay una pastilla igual al Viagra, pero para el deseo femenino. Realidad, el Viagra, cuyo principio activo es el sildenafilo, favorece el flujo de sangre hacia el pene para tratar problemas de erección, pero no es un medicamento que trabaje en el cerebro para aumentar el deseo.
Los medicamentos para el deseo sexual femenino funcionan de una manera completamente distinta. Idea número 2. Si tomo testosterona, mi deseo va a mejorar seguro. Realidad, la testosterona solo ayuda cuando hay un déficit real, confirmado con síntomas y análisis. Si no tienes un déficit real, tomarla no está indicado como tratamiento, y solo te expone a riesgos innecesarios para tu salud. Idea número 3. El bajo deseo sexual es solo un problema psicológico. Realidad, puede tener causas físicas, hormonales, o ser un efecto secundario de otros medicamentos. Por eso la evaluación médica es tan importante. Seguro te preguntas, ¿te puedes automedicar con esto? La respuesta es no. Todos estos medicamentos requieren una evaluación médica profunda, para ver si realmente están indicados para tu caso particular. ¿Sirven para cualquier persona con bajo deseo sexual? No necesariamente. Cada tratamiento está pensado para causas específicas, y un profesional es quien determina si corresponde en cada caso. ¿Tienen efectos secundarios? Sí, como todo medicamento. Por eso es tan importante que sea un médico quien evalúe los beneficios y los riesgos según tu situación particular. Si hay algo que quiero que recuerdes de este video es esto: tener poco deseo sexual no significa automáticamente que necesites un medicamento. Primero hay que entender por qué está pasando. Y si te está afectando, no tienes por qué sentir vergüenza, ni resolverlo por tu cuenta. Un profesional puede ayudarte a encontrar la causa, y decidir si existe un tratamiento adecuado para ti. Recuerda que toda la información de este video es general, y no reemplaza una consulta médica. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, y cuéntame en los comentarios qué otro tema de salud quieres que expliquemos de forma clara y sin rodeos.